Señores, colegas, buenas tardes, un gusto volverlos a visitar en esta grandiosa Facultad de Derecho. Muy buenas referencias de ustedes. Mi nombre es María José Pardo, yo soy abogada, especialista en Derecho Comercial, gerente de Atria Abogados, una firma de litigio corporativo y procesos de reorganización a nivel nacional, y también asesoramos a algunas empresas a nivel internacional. La idea de este conversatorio, porque esto no es una conferencia, es un conversatorio, es darles un contexto de lo que se viene en la insolvencia. De pronto los que están en consultorio ahora no lo van a ver, pero creo que estudiantes de quinto semestre, probablemente para ustedes ya sea una realidad en los consultorios jurídicos, más porque la reforma al proceso involucra activamente a los centros de conciliación de los consultorios y a los estudiantes. Y justo antier salió el borrador del decreto reglamentario de la reforma al proceso de insolvencia, donde ya empiezan a hablar de cómo les van a atribuir a ustedes las facultades para intervenir dentro de los procesos de insolvencia, de la parte del conciliador, como la representación de deudores, como la representación de acreedores y también la representación de deudores en procesos de liquidación patrimonial directa. Entonces eso sí va a ser una realidad, dijo Andrés, en 5 años, pero yo les digo que ya el año entrante van a tener su cátedra formal de insolvencia en la universidad. Eso es una realidad. ¿Listo? Quiéranlo o no. Así que les va a servir esto para tener un contexto general de qué es el proceso y saquen 5 en esas evaluaciones. Entonces, Andrés les había preguntado quiénes han escuchado insolvencia, quiénes tienen de pronto noción del proceso. Todos han escuchado el proceso de insolvencia, y yo quiero que me contesten qué dudas han tenido del proceso de insolvencia, o qué les causa curiosidad, o con qué no están de acuerdo, o de pronto qué tema específico les gustaría que abordáramos o desarrolláramos más a profundidad en esta charla. Yo puedo darles el contexto de todo el proceso, explicárselo en una cátedra, o resolver también las dudas que ustedes tengan sobre el procedimiento. Doctor. Requisitos, listo. ¿Qué más? Doctor. La cuantía, ¿cuál es la cuantía recomendable? Cuantía recomendable. Listo, sí, acá yo no voy a abordar la ley. La verdad, mis conferencias son cero ley, yo soy muy práctica y es lo que sucede en la realidad. La ley dice un montón de cosas, pero ustedes llegan a la realidad y se estrellan con algo totalmente diferente. Doc. ¿Cómo se materializa el proceso? ¿Cuál es el tramo? ¿Cuál es la materialización? Toda esa vaina que dicen esos artículos que están mal escritos y desordenados, esa vaina, ¿cómo funciona en la práctica? Listo, ¿qué más? Doc. La inteligencia artificial aplicada a la fiscalización de activos. ¿A la fiscalización? ¿A la fiscalización de activos, Doc? ¿Cómo así? Me parece. Sí. ¿Cómo se están integrando las herramientas digitales de inteligencia artificial en la fiscalización de los activos y en la transparencia de los procesos de insolvencia para evitar el fraude patrimonial? Listo, ya listo, vale, perfecto, interesante. Más materia de un artículo ahí para desarrollar. ¿Algo más? Pequeño comerciante. Listo, arranquemos. Vean, proceso de insolvencia en Colombia. Insolvencia no es estar quebrado ni tener nada. Incluso el proceso de insolvencia no le sirve al que no tiene nada, por una sencilla razón. El que no tiene nada en Colombia pues no está obligado a pagar, y esa es una realidad. A menos que le deba la DIAN, o a menos que deba alimentos, porque hay unas deudas de carácter tributario y las deudas de carácter alimentario que desembocan en un proceso penal. Pero pues si la persona no tiene nada y quiere ir a pasar vacaciones a la cárcel con comida y hospedaje gratis, pues tampoco le interesa pagar. ¿Listo? Entonces,
Desmintamos que el proceso de insolvencia es para el que no tiene nada. El proceso de insolvencia es para el que tiene que perder. Entonces, el proceso de insolvencia está diseñado para las personas que o tienen activos o se quedaron sin empleo o están prontos a recibir liquidez, una herencia o a emplearse. Pero el que no tiene nada, pues no tiene necesidad de insolventarse. Si lo quiere hacer, lo puede hacer siempre y cuando cumpla unos requisitos, pero no es su prioridad. Si a mí me llega alguien a una consulta y me dice, doctora, es que yo debo tarjeta de crédito de libre inversión, le debo allí a un amigo, y le digo, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Nada, estoy desempleado hace 3 años. ¿Probabilidad de conseguir empleo? No, ninguna, es más, me voy del país. ¿Ok? ¿Tiene activos en Colombia? No, absolutamente nada, yo no tengo nada el día y la noche. Eso contesta la gente. ¿Y ustedes le dirían, insolvéntese? No. Que le vaya bien. Yo le digo eso, que le vaya bien, ¿listo? Entonces empecemos a hablar del proceso. En Colombia siempre han existido los procesos de insolvencia, siempre. Existía el concordato en el Código de Comercio, existía el proceso de la Ley 550, inclusive las entidades territoriales descentralizadas se pueden insolventar, y luego la Ley 1116, que nos habla de insolvencia para empresas y comerciantes. Pero en el 2007, un ciudadano de a pie dijo, estoy quebrado, me quiero insolventar. Fue y presentó su solicitud de insolvencia, y en esa solicitud de insolvencia, pues la superintendencia, que es el competente para revisar los procesos de insolvencia de 1116, le dijo, yo no puedo atender ese proceso, porque usted, a partir del artículo 3, si no estoy mal, de la ley 1116, está excluido de hacer este proceso. Entonces esta persona dijo, no, pero entonces, ¿dónde está mi derecho? ¿Mi derecho a qué? A quebrarme. Entonces las personas naturales no tenían derecho a quebrarse, o no tenían derecho a una segunda oportunidad después de la quiebra. Y esa persona inicia todo un proceso constitucional hasta que llega una tutela por allá a la Corte Constitucional del 2007 y le dice al Congreso, regule el régimen de la persona natural no comerciante para que ellos también tengan derecho a insolventarse. El trámite de insolvencia de la persona natural no comerciante surge como la protección al derecho de la igualdad. Y no solo de la igualdad, sino también de la solidaridad. ¿Listo? De la solidaridad. ¿Cuál es la sentencia? C699 del 2007. Y acá, pues obviamente lo establece. Acá. Dice, exhortó al Congreso a expedir un régimen específico para las personas naturales no comerciantes por razones de solidaridad y protección social. Y todos mis gerentes, amigos de bancos, cuando conversamos, me dicen que no me invitan el café porque yo les digo, proceso de insolvencia es un proceso de equilibrio. El que presta plata en Colombia está en un negocio ¿de qué? De alto riesgo, no de riesgo, de alto riesgo. Por eso los créditos tienen seguros. Por eso es un negocio de alto riesgo y el que presta se arriesga a que no le paguen. Y es muy buen negocio, por algo siguen funcionando. Entonces, el proceso de insolvencia surge como un contrapeso a ese sistema acreedor opresor. No, yo no soy de izquierda, entonces no voy a decir sistema acreedor opresor, no. Ese sistema acreedor para cuando una persona, por las situaciones fluctuantes de nuestro hermoso país tercermundista Colombia, se queda sin empleo, viene una enfermedad, tiene una calamidad doméstica, un desastre natural. En Montería hace poco, terrible, acá lo que pasó cerca a sus hermanos de Armenia en aquella época. Entonces, por eso surge la insolvencia y debe ser bien utilizada y debe ser utilizada por las razones correctas. El marco normativo del proceso de insolvencia, entonces, ¿cuál es? La ley, el Código General del Proceso, ley 1564 de 2012, artículos del 571 al 576, del 531 al 576A, que fue reformado por la ley 2445 del año pasado, de febrero de 2025,
decreto reglamentario 2677 del 2012, que actualmente fue compilado en el decreto 1069 del 2015. Antier salió el borrador del decreto que reglamenta la reforma al proceso de insolvencia, porque el decreto reglamentario que hay ahorita, que es el 2677 del 2012, no está reglamentando o no tiene actualizada la reglamentación de la ley actualizada. ¿Listo? Ahora sí, continuemos. ¿En qué consiste un proceso de insolvencia? ¿Quién fue la que me dijo cómo se aplica esa vaina en la práctica? La doc. Entonces, un proceso de insolvencia, primero, es una herramienta legal y financiera. ¿Es una ley? Sí, eso ya lo sabemos. Pero es una herramienta legal y financiera que le sirve a las personas que tienen iliquidez, es decir, no tienen efectivo, no tienen cash para pagar las obligaciones o al menos todas al mismo tiempo. Esa persona sencillamente acude a un centro de conciliación o notaría o directamente al juez y le dice: no tengo para pagar, yo cumplo los requisitos que ya vamos a ver, y allí, en el centro de conciliación o notaría, admiten, obtienen los beneficios, que también vamos a hablar de los efectos, y esa persona hace una negociación, una propuesta, y dice: vea, yo no puedo pagar como yo inicialmente me comprometí a pagar, pero yo puedo responder de esta manera, y expone su situación económica actual. Y los acreedores, que son los que tienen el poder de decisión en el proceso de insolvencia, le dicen: sí, estamos de acuerdo, podemos modificar las condiciones de crédito o no, definitivamente no. Su situación actual no nos sirve. Entonces, hasta ahí un proceso de insolvencia puede terminar en un acuerdo de pago, cuando la mayoría de los acreedores le dicen que sí, o en una liquidación patrimonial, cuando la mayoría de acreedores les dice que no. ¿Y qué es la liquidación? La liquidación es un proceso en el cual la persona entra directamente ahora, a través de la reforma, lo voy a explicar bien, o producto del fracaso de la negociación, y se hace una ecuación muy sencilla, y entonces se le dice a la persona en la liquidación: en este proceso usted viene con unos pasivos, unas deudas, y usted viene con unos activos, ¿cierto? Entonces, lo que hace el proceso de liquidación es decirle a la persona: pague con lo que tenga, que sea embargable. Si es inembargable, no se lo tocan. Entonces, supongamos que acá una persona debe 100 millones y acá tiene una casa de 100 millones. Eventualmente, ¿qué va a pasar? Se vende para pagar. ¿Cómo? Se vende para pagar. Se vende para pagar. Bueno, el proceso de liquidación se puede vender, pero el término correcto es adjudicar. Entonces se adjudica la casa para responder por las obligaciones. Esto es equitativo, ¿no? Tengo una casa de 100 y entrego y pago 100, quedo sin nada y pues bien, todos contentos. Respondí, no en efectivo, pero sí con mis activos. ¿Qué pasa si esta casa tiene patrimonio de familia inembargable? ¿Quién no sabe qué es el patrimonio de familia inembargable? ¿Todos? Está el profesor de familia acá, clavados. ¿Qué pasaría? En principio, En principio. ¿Y en final? que hay una reglamentación especial en esas figuras. Listo, hay una reglamentación especial. Pero así como está, tiene patrimonio de familia. Des en cuenta lo poderoso de esta figura. Entonces, ¿qué hace la ley? Esto está protegido, la persona conserva su activo, conserva su casa y la ley la exonera de pagar. Listo. La exonera de pagar a través de una figura que está en el artículo 571 del Código General del Proceso, que es el efecto número 1 de la adjudicación de los activos, que dice: las obligaciones insolutas, los saldos insolutos, es decir, las deudas que no se paguen con activos, que no se alcancen a cubrir, mutan a obligaciones naturales. Bueno, profe, ¿qué es una obligación natural? Oscar, ¿qué es una obligación?
Pero, profe, hombre, ni más faltaba. Ese me exonera del parcial hoy, ¿verdad? Me exonera del parcial hoy, ¿no? Es más, yo estoy con el estudiante que conteste, se gana un punto en el último parcial. Mire, no, hay obligaciones civiles por naturaleza, son civiles, son exigibles, pero la natural es aquella que, por ejemplo, ya prescribió. Y aunque ya prescribió, se dice natural porque si en algún momento el acreedor en un ataque de moral o por lo que sea le dio por pagar, el deudor paga y ese pago la ley lo contempla como válido. Y el doc dijo algo muy válido. Las obligaciones naturales son obligaciones morales. ¿Se pagó? ¿Se dio en efectivo el pago? ¿Se dio en especie? No. Hay una exoneración vía legal. Dice, pasa a naturales. El término de exoneración es del doctor Juan José Rodríguez Espitia, que es de los referentes de derecho concursal en Colombia. ¿Y qué pasa? La obligación natural sigue siendo obligación. No se puede cobrar, no se puede exigir por la vía jurídica, ejecutiva o coactiva, dice la jurisprudencia. Ahora, ¿qué pasa? Como sigue siendo obligación, si el deudor en un ataque moral, quiero ver a ese deudor en ataque moral, y en Colombia hay un premio para el deudor que tiene un ataque moral, ya lo vamos a ver. Pero ese deudor con un ataque moral, si paga, pues el pago es válido. Pero la obligación no vuelve a ser exigible. Y en este momento no puede ser cobrable tampoco, porque la ley lo prohíbe. Yo quise arrancar por el final para que se den cuenta el poder que tiene el proceso de insolvencia y cómo raya con el derecho civil, el derecho procesal y el derecho de obligaciones. Porque a nosotros en las facultades nos forman diciéndonos el que debe o el que es responsable, vea, tiene tantas formas de ejecución de cobro. El derecho concursal llega a una conclusión y es que pueden haber muchas formas de ejecución de cobro, pero al final todos los inconvenientes jurídico-financieros de una persona desembocan en un mismo procedimiento en el que probablemente al acreedor no le paguen y es legal. Ahora, no estoy promoviendo el no pago, soy enemiga de la cultura del no pago. Lo que les estoy explicando es jurídicamente y procesalmente lo que contempla el derecho concursal en Colombia. Y es algo con lo que ustedes se van a estrellar. Y Andrés les contará a ustedes, porque Andrés es de las personas que arrancó con la implementación y la práctica de la ley, y les contará cómo los abogados de los bancos a las primeras audiencias llegaban furiosos y no entendían qué era una liquidación y no entendían por qué no se había hecho el remate. Eso jamás en la vida había sucedido y eso quebró a más de uno que tenía ese negocio. Un exorcismo jurídico. Un exorcismo jurídico. Entonces, eso es un poquito del proceso de insolvencia. Ahora sí vamos a empezar a responder dudas. Esto se puede perder, ¿no, señor? Como algo en mi mente y es el patrimonio, pues sí, queda exonerado de esa casa, ese activo. Estaba pensando en el pequeño comerciante, que muchos de ellos un tendero de esquina es el mismo lugar donde vive. Ese mismo lugar es el que les sirve para ejercer su actividad económica y poder subsistir y de pronto eventualmente poder pagar una deuda de un acreedor. Y ese también es un trato especial, ese bien como tal. No, por ser el lugar de habitación de la persona, si no tiene una protección legal que cumpla con todos los requisitos de la protección legal, o porque el patrimonio de familia no se le puede colocar a un establecimiento de comercio. Entonces, puede que el tendero viva ahí, pero si en la Cámara de Comercio, el establecimiento de comercio está descrito como este lugar, pues habría que entrar a evaluar si es un inmueble que tiene patrimonio de familia, estaría entre una causal de levantamiento inmediatamente. Y eso se soluciona mediante un incidente que se resuelve bajo la figura de un proceso verbal sumario dentro de la liquidación patrimonial por el juez de la liquidación. O sea, si esa situación se presenta y el deudor dice, yo no entrego mi bien porque tiene patrimonio de familia, pero un acreedor dice, hay una causal de levantamiento del patrimonio de familia porque eso está registrado como un establecimiento de comercio,
Entraría a resolver el juez, lo levanta y lo adjudica. Doc. En el ejercicio anterior, cuando no existía el patrimonio familiar en ese activo, ¿cómo se dio el mínimo vital? O sea, ¿cómo entra a pagar el mínimo vital en esa liquidación? Cuando hay que garantizar también ese arriendo de la persona que está en cargo de. El arriendo, a ver, de pronto pónmelo en un ejemplo práctico. Digamos que yo, o entrego la propiedad para liquidar 12 millones de pesos, Sí. pero voy a quedar sin una propiedad. Perfectamente, debo tener un presente que voy a pagar arriendo, debo sobrevivir, se supone que estoy en una situación de crisis. ¿Cómo entra el mínimo vital a tenerse en cuenta en esa liquidación precisamente para garantizar? Listo, Doc. Bueno, yo les hablé de una norma, de una regla que yo patenté, y es, en Colombia el que nada tiene, nada paga. Pero en Colombia el que tiene, paga. Y a nadie le importa el mínimo vital. O sea, si a usted lo embargan, si a usted le embargan su salario y el embargo está bien aplicado, o sea, el 50% por parte de unos alimentos, una cooperativa, o sea, la quinta parte que excede el salario mínimo por cualquier otro tipo de deuda, usted no puede ir a meter una tutela para decir que no lo embarguen porque no tiene el mínimo vital. Pero si el mínimo vital es constitucional, ¿cómo sería eso ahí? Porque Hay una ponderación. El ejercicio que hace el juez constitucional es de ponderación. Y así como hay unos derechos constitucionales, hay unas obligaciones. Y entonces viviríamos en un país sin reglas, sin armonía y pues sin igualdad. Pues hace el ejercicio. Llévate a un pensionado al que le hayan embargado el 50% de su pensión y ahí pone una tutela para que no le embarguen el 50% de la pensión, a ver qué te dice el juez. Así se gane el mínimo. Le embargan el 50% porque la persona se obligó a pagar y aceptó las condiciones, y en el caso de alimentos y en el caso de las cooperativas, las condiciones favorables de estos dos entes en que puedan embargar más que el porcentaje común. Se obligó. Y entonces, ¿qué va a decir el deudor que de alimentos si le embarga el 50%? Que mi mínimo vital y el mínimo vital del menor, ese sí que tiene más protección constitucional. En Colombia, el que tiene debe pagar. Así de sencillo. Sea de una manera o sea de la otra, tiene que pagar. Porque para eso se obliga. Y uno tiene que honrar las responsabilidades. Que hay herramientas cuando la situación se hace insostenible, por supuesto que sí. Pero están reglamentadas también, así como el resto de procedimientos. Tiene que pagar, esa es la respuesta. Ahora, algo interesante acá. La persona cuando inicia, ni siquiera culmina el proceso de liquidación, inicia el proceso de liquidación. Esto surte algo que yo denomino una ruptura patrimonial. Y pongámoslo en un ejemplo práctico. Juan adquiere en deuda 100 millones de pesos y lo único que tiene es una moto para transportarse. Y esas deudas ya, jue madre, lo tienen azotado, ya tienes 6 meses en mora, ya lo están amenazando con embargos, demandas, cobros. Y él dice, no doy más, acude a insolvencia. Decide erradicar su proceso, lo aceptan, separa todo, ya vamos a ver qué es todo, les voy a explicar muy bien los efectos. Pero entonces Juan hace su negociación y dice, venga, yo debo 100. Antes, para pagar esos 100 yo requería 2.500.000 mensual en cuotas. Pero yo no tengo eso. Yo solo tengo 500.000 pesos. Eso es lo que me queda después de salvaguardar mi mínimo vital. Eso es lo que me queda. Yo solo puedo dar 500.000 pesos porque a mí para vivir se me van 2 millones y yo me gano 2.500.000. Y los acreedores le dicen, no sirve su propuesta. Y resulta que se va a un proceso de liquidación que se desarrolla en un juzgado, ahorita vamos a ver temas de competencia, y el proceso arranca, es admitido formalmente a la liquidación. Dijimos que lo único que tenía era una moto, que vale 5 millones de pesos. Y Juan entra al proceso de liquidación y justo acá un mes después recibe una herencia.
de 100 millones de pesos. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué se imaginan? Le cobran con la herencia. O era el patrimonio que tenía en el momento de la liquidación. ¿Por eso qué creen ustedes? ¿Sigue igual? El mismo acuerdo no, o sea, el mismo... Señores, el proceso de liquidación establece que todos los activos o bienes que adquiera el deudor a partir de la apertura de la liquidación, esto es desde el inicio de la liquidación, no pueden ser perseguidos por los acreedores que incluyó dentro del proceso de insolvencia. ¿Qué dice el profe de obligación? Pues que varía obviamente el significado de la prenda en los acreedores. El Código Civil define como los bienes presentes o futuros del deudor son prendas generales de garantía de los acreedores. Entonces esta figura pues, viene y le da un machetazo a ese principio. Por eso cuando yo arranco con esta cátedra, yo les digo, esto rompe con muchas de las cosas que ustedes vieron en la facultad. Porque es una ley que viene a romper, no, y ahorita le cuento una que ahí sí, usted se va a ir y va a decir abandono obligaciones. Tome esa vaina, eso ya no me sirve para nada, soy de conciliador. Entonces, señores, pues imagínense esa vaina, el poder de este proceso. Por eso hay que hacerlo súper bien. Entonces, ahora sí, arranquemos la historia desde el inicio. Entonces, una persona, me preguntaron por ahí cuándo se recomienda hacer insolvencia. Creo que alguien me preguntó, ¿cierto? ¿Qué monto? ¿Qué cuantía? Hablemos de quién puede. A mí me gusta resolver, me gusta dar las clases resolviendo preguntas porque la gente le encuentra el significado al porqué de las cosas. ¿Quién puede hacer insolvencia? ¿O quiénes son los sujetos de esta ley? La persona natural no comerciante. Yo me acuerdo cuando arrancamos a estudiar esta vaina y uno busque por allá quién es no comerciante. No le digo que es que los legisladores escriben pero mal. La gente se nota que nunca ha litigado. Nunca. Entonces, ¿quién no es comerciante? Para saber quién no es comerciante, pues hay que saber quién es comerciante. Entonces, ¿quién es comerciante? Están registrados en Cámara de Comercio. Ese es un error. No, mentiras. Eso creen todos los jueces. Vean, la persona comerciante, esa es una presunción. La persona comerciante es la persona que tiene un establecimiento abierto al público, es una persona que se anuncia como comerciante y es una persona que desarrolla de manera profesional y habitual una actividad denominada mercantil. Y se presume comerciante a la persona que tiene un registro mercantil. ¿Listo? Se presume, pero es una presunción legal, no es de derecho. Por ende, admite una prueba en contrario. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién no es comerciante? Pues la persona que no tiene un establecimiento abierto al público, la que no se anuncia como comerciante, la que no ejerce una actividad mercantil de manera profesional y habitual, sino que ejerce una actividad normal o una actividad liberal y pues eventualmente la que no tenga cámara de comercio. Acá al final en la práctica solo se vio si se tenía o no cámara de comercio, a nadie le importaba a qué se dedicaba, solo que no tuviera cámara de comercio. Y muchos procesos, durante mucho tiempo, muchos años, muchos procesos se cayeron por el tema de la cámara de comercio, eran cámaras de comercio que no se renovaban hacía 5 años. Y la gente llegaba a su certificación laboral actual y el juez decía, no, comerciante. Y rechazaban el proceso. Y aún diciéndole, veas que la persona no ejerce actividad profesional, nada, no les importaba. Entonces, inicialmente, el proceso estaba diseñado para la persona natural no comerciante. Actualmente, la reforma incluyó a los pequeños comerciantes, precisamente para ya zanjar esa discusión de que si tiene cámara de comercio o no tiene cámara de comercio. Y ahora busque usted quién es un pequeño comerciante. ¿Quién es un pequeño comerciante? No existe la definición, entonces, ¿cómo lo arreglaron? Por el valor de sus activos. Entonces, el comerciante es aquella persona cuyos activos son inferiores a 1.000 salarios mínimos, sin contar su vivienda y su vehículo de trabajo. Entonces,
No es solo que no es solo que sea comerciante y los activos sean inferiores a 1.000 salarios mínimos, sino que para el conteo no se tienen en cuenta ni la vivienda ni el vehículo de trabajo. ¿Cómo, Doc? Compañeros, que es muy alto, hay que tener en cuenta que también se incrementó por el incremento del mínimo este año. Claro, o sea, todo se va recalculando en el año en el que estemos. El año pasado eran 1.500 algo de millones, este año se subió a 1.750 millones de pesos. Casi todo el mundo entra acá, vaya y mire qué comerciante, aparte tiene registrados activos por eso, si a uno la Cámara de Comercio le cobra por eso. Ahora la Cámara de Comercio le cobra por el valor de sus activos, sus estados financieros. Entonces, es raro que alguien supere este monto. Ahora, ¿cómo lo verifica uno? Pues lo verifica pidiendo la certificación de Cámara de Comercio con los balances. Ahí el comerciante dice cuántos activos tiene. Y ya en la verificación de si es vehículo o no es vehículo, ahora si tiene un inmueble que es un local comercial por 2.000 millones, ¿hay qué? Ahí ya es grande comerciante o mediano comerciante. Entonces ahí ya nos vamos a la ley 1116 de 2006 o la ley 2437 del 2024, que fue la que reguló y estableció los decretos de emergencia como decretos permanentes, que es para comerciantes que tengan activos, creo que igual a 5.000 salarios mínimos, si no estoy mal. Doc. Última pregunta. En el concepto de pequeño comerciante, ¿eso lo tiene en cuenta el ítem de los activos o también puede incluirse persona jurídica que esté dentro de ese? No, persona jurídica no, solo persona natural comerciante cuyos activos sean inferiores a 1.000 salarios mínimos sin tener en cuenta su vehículo de trabajo o el lugar de su vivienda. Si la persona ya tiene activos adicionales, inversiones, CDTs, un local comercial que valga 2.000 millones de pesos, pues obviamente ya se nos sale de acá. Y otro que se incluye son los socios controlantes. En la legislación anterior, los socios controlantes no se podían insolventar por esta ley. El concepto de controlante es bien difuso en Colombia. Cuando se aborda desde el derecho comercial, nadie es capaz de decir quién es controlante. Hay muchos criterios. Hay controlante negativo, controlante positivo, depende de cómo estén constituidos los estatutos, pero pues acá se tomó que sea el que tenga más del 50% de las acciones de una empresa. Entonces, ¿cuál es la regla? Se puede insolventar el controlante, puede incluso tener el 100% de las acciones de una empresa la persona natural y se puede insolventar por esta ley, siempre y cuando la empresa o el grupo empresarial al que pertenezca no esté adelantando un proceso de reorganización ante la ley 1116, porque ahí tendría que hacerlo por ese procedimiento y eventualmente bajo un concepto que se llama un proceso coordinado, donde el representante legal y accionista va al mismo proceso que la empresa, se llevan coordinados en la superintendencia. Listo. Entonces ya sabemos quiénes: naturales no comerciantes, pequeños comerciantes y controlantes. Bueno, cuando son comerciantes, no se les exige cumplir con los deberes del artículo 19 del Código de Comercio, solo con el deber 1, que es tener el registro en la Cámara de Comercio. Que si está activa, que si la renovó, que si no interesa, desde que lo tenga, cumple. Hay mucha discusión ahorita porque acá somos bien desordenados, abrimos un establecimiento y esa vaina la dejamos por allá y a todo el mundo se le olvida que tiene eso. Entonces, pues acá solo se le exige que tenga activo el establecimiento al que sea comerciante. ¿Ante quién se puede hacer un proceso de insolvencia? Y acá viene otro tema bien interesante. El proceso de insolvencia se puede presentar ante 3 entes: ante el centro de conciliación o la notaría del domicilio del deudor, cuando se quiera iniciar una negociación y eventualmente esa negociación pues puede terminar en un no acuerdo y eso deriva en una liquidación donde va al juez del domicilio o de donde se esté adelantando el proceso de insolvencia. O puede la persona ir directamente al juez a presentar su proceso de insolvencia. ¿Dónde? En el domicilio del deudor.
Entonces venimos acá con un concepto de domicilio. ¿Qué es el domicilio del deudor? ¿Quién me dice qué es el domicilio del deudor? ¿Qué es? ¿Qué cree que es el domicilio del deudor? Le ayudaron. ¿Qué cree usted? Un lugar específico, residencia con ánimo de permanencia. Bueno, la residencia es otro concepto, según el Código Civil, es diferente al domicilio, dicen los profesores, pero usted les pide que expliquen la diferencia entre residencia y domicilio y no son capaces, porque al final es lo mismo. La residencia y el domicilio es lo mismo. Entonces el domicilio es el lugar donde la persona permanece habitualmente, desarrolla sus actividades de familia, sus actividades laborales o lleva a cabo la ejecución de sus negocios. Donde haga cualquiera de esas. Y yo siempre he hecho un chiste y espero que nadie se vaya a ofender. ¿Cuántos domicilios tiene un militar? ¿Cuántos? Depende de las novias que tenga. Exacto. Tiene 10. Le voy a regalar un libro. Esa es la respuesta correcta. Un militar tiene tantos domicilios como tantas novias tenga. Y si el man paga el arriendo de todos, mejor aún. Y aparte tiene el laboral, donde esté asignado allá en el batallón. Verificable. Verificable, por supuesto que sí. Entonces el mismo Código Civil habla de la multiplicidad de domicilios. Es decir, que él podría escoger en dónde radicar su proceso de insolvencia. ¿Listo? Entonces, eventualmente, si uno quiere ir a una negociación, a liquidación directa, pues va a su domicilio y lo hace ante el centro de conciliación o notaría, si va a iniciar por negociar, o puede ir directamente al juez si se quiere ir a una liquidación directa, porque ahora se puede. La reforma ahora le dice a los centros de conciliación que pueden solicitar la competencia nacional. Es decir, que ya yo creo que a mitad de año usted puede radicar su proceso de insolvencia donde quiera. Siempre y cuando el centro de conciliación acredite unos puntos de infraestructura técnica y tecnológica. ¿Y qué son esos puntos? Lo discutíamos un montón cuando salió esa reforma. Un montón. Es básicamente tener un computador, una cámara, un correo institucional, internet. Eso es todo. Esa es la infraestructura técnica y tecnológica. Entonces, pues realmente ya dentro de poco ni estaremos hablando del domicilio, porque eso no va a importar para las liquidaciones directas. Pero el resto para negociar, pues no va a importar. ¿Qué se va a volver? Una guerra de tarifas, porque pues estos procesos no son gratuitos. No es como cuando usted va y radica una demanda al juzgado que no le cobran, sino que acá usted va y radica su proceso de insolvencia y sí le cobran. Y le cobran dependiendo del monto de las deudas. Entonces esto en un tiempo ya se va a volver es una competencia de quién deja eso más barato, y allá pues básicamente va a ir todo el mundo. O sea que no hay estándares, 2 por 1. Hasta ahora no. No está estandarizado el tema. Hay una reglamentación del máximo de lo que se puede cobrar en cada escalafón, pero no hay un mínimo. Ahí es donde juega, que hay un vacío. Hay un vacío. Entonces, pues ¿dónde se puede? Centros de conciliación, notarías, juzgados. Depende de qué sea lo que quiera hacer usted. Actores dentro del proceso de insolvencia. El protagonista, ¿quién es? El deudor, claro. Oscar decía que este era el proceso del deudor. Este es el proceso del deudor. ¿Y cuál es el proceso del acreedor? El ejecutivo. El ejecutivo. ¿Quién viene ahí? El acreedor. ¿Qué deudas debo incluir en el proceso de insolvencia? Me preguntaban en una clase que estoy dando en litigio. Hay una firma, una fintech, ahora les llaman a las empresas fintech, que tiene un programa bien chévere donde forman a los estudiantes para ese examen, específicamente el de idoneidad. Se llama litigio con doble T. Entonces yo estaba dando ahí el módulo de concursal y me preguntaban que qué deudas se podían incluir en el proceso de insolvencia.
El proceso de insolvencia entran todas las deudas, absolutamente todas. Alimentos, laborales, fiscales, vehículos, hipotecas, servicios públicos, cuotas de administración, la deuda con el papá, la mamá, la empleada, la ex, el ex, todo entra en el proceso de insolvencia. El conciliador. Y me decían, pero es que yo no entiendo por qué cuando hace alguien un proceso de insolvencia dan órdenes, si es que eso no se hace en un juzgado. Es porque el conciliador constitucionalmente tiene facultades jurisdiccionales transitorias. Entonces, cuando está actuando como conciliador, tiene unas facultades de juez. Por eso es que puede ordenar y puede desarrollar todas las actuaciones dentro del proceso de insolvencia. Y los Esas obligaciones deben ser devengables, exigibles. ¿Deben ser qué? Exigibles. Las que se colocan en insolvencia. Bueno, Doc, O no, las no siempre. obligaciones. Si no se ha cumplido un plazo, por ejemplo, No pasa nada, no pasa nada. no pasa nada. Es- Póngame el ejemplo. Firmamos un contrato de mutuo, un Ujú, préstamo de 100 millones, ujú, ¿sí? Con unos intereses. sí. No está vencida. Usted me pregunta que si las obligaciones no vencidas se colocan. Efectivamente, las obligaciones no vencidas se colocan. Es más, Se coloca. claro, se colocan ahí, es más. Hay una gente pícara en otro país donde ya tiene muchas deudas y dice, ay, pero me están ofreciendo otra. Y va y la saca y al otro día se insolventa. Y la incluye para que no se la cobren. Entonces la obligación no necesita estar vencida, ni ser exigible de cobro, ni haberse hecho activa la cláusula aceleratoria para tener que vincularla al proceso. Es más, existen algo que se llaman pasivos contingentes. Y los pasivos contingentes se causan o se relacionan cuando de pronto yo tengo un empleado o alguien que me está demandando en un proceso declarativo, pero todavía no hay condena, no se sabe si me van a condenar o no. Entonces, una resolución de contrato, un proceso de responsabilidad civil extracontractual, un proceso ordinario laboral. Y yo puedo colocar esa deuda o las pretensiones de esa deuda dentro del proceso de insolvencia, por si me revientan en contra, ya le freno la ejecución porque la tengo en proceso de insolvencia. Pero queda condicionada al plazo o a la condición. ¿Cómo así? El duda que tiene Oscar es cuando tú dices que en el proceso de insolvencia el deudor debe declarar la existencia de todas las obligaciones. Él considera que si alguna de ellas que se ha sometido a un plazo, por ejemplo, se ha exigido en diciembre, o una condición, él creería que no, pero sí hay que meterlas todas. No, sí, los metes todas, pero No, que si tú la puedes ejecutar en el plazo, o sea, tú dices como, claro, tú la declaras, pero no se ha vencido y se vence en diciembre. Entonces yo te cobro en diciembre. Ya te va a responder la pregunta. Listo. Entonces, otro actor importante es el consultorio jurídico porque, muchachos, ahorita que salga sancionado el decreto reglamentario, las universidades lo deja a potestad, pero pues es la buena práctica de que contraten a un docente que realmente maneje el tema y les dé la cátedra de insolvencia. ¿Por qué? Porque primero los consultorios van a tener la obligación de evitar gratuitamente el proceso de insolvencia a todos. Va a tener la obligación de evitar gratuitamente el proceso de insolvencia a todos los deudores. ¿Y qué es gratuitamente? Solo puede cobrar las notificaciones, no puede cobrar más. ¿Qué deudores? Los que tengan deudas hasta 100 salarios mínimos, no más. O sea, si tiene más, no. ¿Qué dice el borrador del decreto? Ojo, porque lo que les estoy explicando no está sancionado. Es el borrador del decreto. Ojo, ojo. Bueno, ¿qué dice el borrador del decreto? Entonces, ahí se rompería algo porque existe una norma especial que regula los servicios de control jurídico. Claro, ustedes tienen que expedir la nueva reglamentación, tienen la obligación. En ese momento hasta 50 salarios mínimos. Claro. El usuario que venga
un ítem para determinar si es Sí, señor. 50 salarios mínimos. Y tienen que expedir una nueva reglamentación. Todos, tanto los centros de conciliación privados como los de los consultorios jurídicos, tienen que expedir una reglamentación. Le debo la respuesta a si es obligatorio, hasta donde está contemplado en la ley, es obligatorio. En el decreto creo que lo deja facultativo, es algo que voy a desarrollar para las próximas conferencias, pero la cuantía sí es hasta 100 salarios para que el consultorio atienda la insolvencia y el conciliador será un docente. Creo que también faculta a los estudiantes para ser conciliadores en insolvencia y adicional faculta a los estudiantes, si no estoy mal, son 50 salarios o 40 salarios mínimos, pero faculta, o sea, ya ustedes no van a empezar a recibir solo el trámite ejecutivo para representar al deudor o al acreedor en el proceso de ejecución, ni van a recibir solo el proceso penal, sino que ahora van a tener acá deudores que están diciendo, es que me convocaron a una audiencia de insolvencia y necesito que alguien me represente. 50 salarios. Los estudiantes conciliadores de los centros de conciliación, es decir que sí, los estudiantes van a poder ser conciliadores. De los consultorios jurídicos solo podrán conocer estos procedimientos en los eventos en que el total del capital del pasivo no supere los 50 salarios mínimos. Eso es para que el estudiante sea conciliador, cuando no supere los 50 salarios mínimos. Pero ojo, los centros de conciliación de los consultorios jurídicos y de las entidades públicas deberán conocer de los procedimientos de insolvencia cuando el monto total de capital de los créditos a cargo del solicitante no supere los 100 salarios. Entonces, mira, deben recibir deudores con pasivos de 100 salarios, hasta 100 salarios. Pero los estudiantes solo podrán intervenir como conciliadores cuando las deudas sean hasta 50 salarios. ¿Listo? Y adicional, los estudiantes podrán representar en una liquidación patrimonial directa o podrán representar como acreedor o como deudor ante un centro de conciliación privado al deudor, al acreedor, cuando no supere creo que 50 salarios mínimos también. Competencia de los consultorios. Igualmente podrán acompañar a la liquidación directa que se adelante por solicitud del deudor. Esa competencia se limita a los deudores y acreedores cuyo total del capital adeudado no supere la mínima cuantía. La mínima cuantía son 40 salarios. Entonces, ojo, estudiantes, por fuera del centro, en representación de deudor o acreedor, deudores de 50 salarios, de 40 salarios mínimos, que es la mínima cuantía. Dentro del centro de conciliación, actuando en representación del deudor o del acreedor o siendo conciliador, 50 salarios. Pero el centro de conciliación debe atender insolvencias hasta de 100 salarios. Entonces, entra un actor bien importante. ¿Cómo, Doc? Ahí habría una controversia muy grave, no sé cómo lo veas, no sé cómo lo hagas taller. Sí. Pero teniendo en cuenta ese decreto y la competencia que tienen los estudiantes de derecho hasta la partida, porque es que estaría superando la partida permitida por los estudiantes que hay que llegar. ¿Cuánto es? No, pero ahí está 50. No, 50 o son 40. No, hasta donde entiendo, la cuantía para los estudiantes son 50 estudiantes. Pero como el centro está obligado a recibir hasta 100 salarios, pues tiene que ser un docente el conciliador. Claro, por supuesto, tiene que ser un docente. No puede ser el estudiante. Por acá nos estaremos viendo. Yo representando a acreedores tumbando, no mentiras, tumbando insolvencias. Ahora hablemos de los requisitos o cuando una persona se puede acoger a insolvencia. Entonces se puede acoger cuando esté en cesación. Oiga, los legisladores, sí es que yo peleo. ¿Qué cesación de pagos? Quedas peleada con un juez porque yo le dije, porque me dijo es que demuestre la cesación de pagos. Y yo le contesto en el memorial, yo le demuestro la cesación de pagos cuando usted me diga qué es cesación de pagos. Porque no saben qué es cesación de pagos. Y la ley dice
pueden acogerse a los procesos de insolvencia la persona natural no comerciante o el pequeño comerciante que esté en cesación de pagos. Y la cesación de pagos, por lo menos en este procedimiento, es acreditar que se tienen 2 o más obligaciones con 2 o más acreedores. ¿Por qué 2? Ya lo dijo Andrés al inicio. Proceso concursal, se necesitan 2. Para pelear se necesitan, no mentiras, para conciliar se necesitan 2. Para conciliar se necesitan 2. 2 o más obligaciones con 2 o más acreedores que por lo menos el 30% de lo que debe esté en mora de más de 90 días. Antes era el 50, ahora es el 30. Y algo más chévere todavía, préstame el borrador. Por lo menos el 30% de lo que debe estar en mora de más de 90 días. Hay unas obligaciones bien bonitas, unos créditos bien bonitos que se llaman libranzas. ¿Alguien sabe qué es una libranza? Cuando descuentan por nómina. Entonces la persona va y saca el crédito, pero se lo descuentan directamente del salario. Es decir, esa obligación nunca va a estar en mora, a menos de que entre un embargo y la desplace, o a menos de que la persona se quede sin empleo. Pero en una situación normal esa obligación nunca va a estar en mora. Este fue un proceso mío, docente, Ibagué. Obligaciones. Menos mal los gerentes todos son amigos míos, entonces no hay problema. BBVA, Avevillas, Popular, una cooperativa por ahí del magisterio, una vaina así. Una persona natural y una persona natural. Cohumana. BBVA, voy a hacerlo matemática, pruebas de abogado, ¿listo? 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones, 1 millón, 1 millón. Eso debía. Todo esto por libranza. Por libranza. La docente, caso muy triste, la docente ya tenía, fue el régimen anterior, por ende tenía ya una pensión, tenía otra pensión, porque tuvo 2 pensiones, creo que hasta 3, hubo un régimen que tuvo hasta 3 pensiones, y ella a pesar de tener 70 años seguía trabajando, creo que el retiro forzoso es a los 72. ¿Por qué? Porque no le daba para vivir. Entonces tenía toda la nómina afectada. Salario, o bueno, totalidad de ingresos, 15 millones de pesos. Lo que realmente llegaba neto, 2 millones de pesos, ni para pagar el arriendo. ¿Cómo? Ahí sí que me hable ahí el constitucionalista cómo pasó eso, pero pasó. Todo esto eran libranzas y estaban al día. ¿Cuánto suma esto? 1, 2, 3, 4, 402 millones de pesos. Si yo les digo que la persona se puede insolventar cuando tiene 2 o más acreedores, primera regla, ¿cumplimos? Sí. 2 o más, listo. 2 o más acreedores, 2 o más obligaciones. Y cuando por lo menos el 30% de sus obligaciones están en mora de más de 90 días. ¿Cumplimos o no cumplimos? No cumplimos. Y esta era la situación de un montón de gente antes del año pasado, antes de la reforma. Y entonces digo la reforma, no solamente bajo al 30% el requisito, sino que las obligaciones que se estén debitando en modalidad de libranza o débito automático y que estén al día, ojo, tienen que estar al día, no se tendrán en cuenta para el cálculo del 30%. Es decir, que si ahora yo hago esta operación, ¿cuánto de la persona? 2 millones. ¿Y cuánto está en mora? ¿Se puede insolventar? Ahora están así las reglas. Pero los de la libranza entran al concurso. Claro, todos. Absolutamente todos. Para lo único que no se tienen en cuenta las deudas de libranza es para el cálculo del 30%. Pero ingresa al concurso, por supuesto que sí. Siguiente.
Y entonces esa persona que ya cumple los requisitos porque es persona natural, porque es pequeño comerciante, porque sus activos no superan los 1.000 millones de pesos, sin tener en cuenta la casa y el vehículo, que tiene más de 2 obligaciones con 2 o más acreedores y que el porcentaje de esas obligaciones que están en mora es el 30% del capital del total de la deuda, ¿cómo hace un proceso de insolvencia? Ya sabe que lo hace yendo a un centro de conciliación o una notaría. ¿Listo? Y entonces va allá y presenta una solicitud de insolvencia. Es como una demanda. Y entonces ahí cuenta a qué se dedica, por qué está en insolvencia, a quién le debe, cuánto le debe, si tiene procesos ejecutivos, de cobro coactivo, de restitución de bienes, cualquier tipo de proceso jurídico a favor y en contra, si es empleado, si tiene sociedad conyugal patrimonial vigente y cómo puede pagar. Y si debe más de la mínima cuantía, tiene que hacerlo a través de abogado. Es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa cuando... Vamos a dejar acá porque ya se tienen que ir, vea, para que se queden antojados y vayan mañana. ¿Qué pasa cuando una persona es admitida al proceso de insolvencia? Los efectos de la admisión al proceso. Se suspende, no señor, se suspende, ojo, se suspende todo proceso ejecutivo de cobro coactivo y de restitución de bienes en nombre del deudor, en contra del deudor. Se suspende, es decir, que si la persona tenía mañana el remate y salió el auto de insolvencia hoy a las 5 de la tarde, ese remate ya no se hace. ¿Qué se le dice al acreedor? Ya perdió. Se suspenden procesos ejecutivos de cobro coactivo, restitución de bienes, incluso los procesos de ejecución de garantía mobiliaria, que es todo un tema de una conferencia. Se prohíbe que se inicien nuevos procesos de ese tipo en contra del deudor, es decir, el que no demandó, ya no demandó. Se suspenden los descuentos de libranza. En ese ejemplo que puse ahorita, a partir de la admisión, la docente empezó a recibir sus 15 milloncitos de salario, porque ya no le podían descontar. Ahora, ¿qué no se suspende? ¿Qué no se suspende? ¿Qué no se suspende? Los procesos ejecutivos de alimentos, las demandas de alimentos. Eso tiene un poder constitucional, supraconstitucional. Los alimentos son intocables. Y segundo, respecto a las medidas cautelares, dice la ley en un artículo bien enredado que dice: la medida cautelar se suspenderá siempre y cuando no se encuentre totalmente practicada. Incluso se suspenderán los actos preparatorios. Al final esa vaina solo opera sobre el salario. ¿Y qué quiere decir? Si ya está operando en la nómina, el embargo no se lo van a suspender con el proceso de insolvencia. Pero si hasta ahora van en la notificación del oficio, ahí sí se va a suspender el embargo. ¿Qué otro efecto? No le pueden suspender los... Pero en el ejemplo que colocaste, los 15 millones los va a seguir haciendo, pero es para destinarlos al proceso de organización. No, porque ella va a decir, o sea, yo me gano 15, pero mis gastos son de 10, me quedan 5 para pagar. No es que yo tenga que decir que va a pagar con los mismos 15, porque entonces no tendría sentido el proceso de reorganización o de insolvencia. Y con esos 5 paga los bancos. Propone pagar y los bancos dicen si aceptan o no. Entonces los efectos de la admisión al proceso de insolvencia son súper poderosos. Suspensión de procesos, prohibición de procesos, suspensión de libranzas o descuentos del salario, prohibición de que suspendan los servicios públicos domiciliarios. Posibles intereses. Los intereses son sujetos de negociación. Y en un proceso de insolvencia funciona mucho como funcionan las asambleas en las empresas. Entonces nosotros 3 salimos a comer y decimos, o comemos pizza o comemos hamburguesa, alguna de las dos, pero todos comemos lo mismo. Y usted es vegetariano. Y entonces el doc y yo decimos, no, hamburguesa. ¿Qué le tocó comer a usted? Hamburguesa. Hamburguesa. Entonces, si en un proceso concursal yo digo debo 200 y 250 en intereses, condónenme todos los intereses,
y el doc y yo decimos que sí, usted dice que no, le toca aguantarse, sus intereses también se condonan. Así funcionan los procesos concursales, con mayorías y bajo el principio de universalidad e igualdad. A todos le aplican las mismas reglas que decidan las mayorías. Mayorías, aunque cuando usted habla, por ejemplo, ahorita eran dos, Sí, ¿sí? Dos acreedores. Sí. ¿Cómo puede haber una mayoría en dos acreedores? Tienen que ser los dos. tienen que ser los dos, porque para un acuerdo de pago se necesitan siempre la pluralidad, 2 por lo menos. Creo que nos toca finalizar. Pero bueno, hice bien en empezar por el final porque no los dejé de pronto sin entender la noción básica de la liquidación. Ya este tema es un tema de procedimiento que igual... vamos a la última diapositiva, porfa, rápido, hazme el favor. Nosotros tenemos un grupo académico donde yo comparto conferencias, comparto artículos, comparto pues todo lo que hace la firma, compartimos pues actualizaciones, diplomados, cursos que desarrollamos como firma también. Entonces, si quieren, se pueden unir al grupo que por ahí pues yo les haré llegar toda la información de la conferencia completica, ¿sí? Entonces, señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.